Bueno, vamos a terminar entonces con el tema de los jesuitas. Primero vamos a hablar de qué pasó con la población indígena. Miren, en 1697 llegan los jesuitas y había aproximadamente 41.500 indígenas. Cuando se van los jesuitas en 1700, en realidad se van en 1767, pero tenemos el dato de 1768, había nada más 7.149 indígenas. Eso significa que había descendido en un 83% la población. ¿Ya? En 70 años los jesuitas de presencia jesuítica significaron pues una caída estrepitosa de la población indígena. Y bueno, obvio, la pregunta obligada es ¿y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, van a haber varias razones. Si vemos, ya para 1770, obviamente el 83% hasta 1768, pero eso inevitablemente pues ya era una caída irremediable que va a convertirlo en un 90% ya para 1775, o sea que en menos de, bueno, aquí verán 70, en menos de 80 años ya se habían desaparecido el 90% de la población indígena y de hecho pues termina desapareciendo. No, nadie, ningún sudcaliforniano puede presumir, la verdad, de que le corre sangre pericú o sangre guaycura por las venas, o sea, la verdad es que no, prácticamente no hubo además mestizaje, fue mínimo. ¿Por qué? Pues por este rollo de los jesuitas, de que no querían que contaminaran, ¿verdad? Los soldados, ni que no hubiera mineros, ni nada. Entonces, no querían que hubiera población civil y por lo tanto, pues también trataron de evitar a toda costa el mestizaje. Entonces, esto llevó a que finalmente, pues, podemos casi prácticamente decir que la población indígena de Baja California Sur pues fue exterminada y que no corre su sangre por nuestras venas. Ahora, ¿cuáles son las causas de la desaparición? Bueno, algunas son las mismas que para el resto de América, ¿no? Porque también en general los españoles pues terminaron reduciendo a las poblaciones indígenas en cantidades, ¿no? Más o menos en esos porcentajes en toda América. Y de las causas generales pues está uno las enfermedades que ya sabemos, ¿no? Que venían con el sarampión, con la viruela, con enfermedades que pues nunca aquí no se conocían y que por lo tanto los indígenas no tenían anticuerpos, ¿no? Bueno, eso lo entendemos ahorita que estamos en pandemia, ¿verdad? Perfectamente bien. Levantamientos, pues sí, efectivamente, de hecho sí va a haber un levantamiento indígena. En 1734 va a haber una revuelta de los pericús. ¿Se imaginan ustedes? En realidad, pues era muy violento, o sea, venir a tu casa y decirte cómo tienes que vivir y tratar de obligarte a gastar tu energía. ¿Se imaginan lo valiosa que era la energía para los indígenas locales y que quisieran que se la gastaran en algo que no era específicamente para conseguir comida? O sea, como rezar o para hacer vestidos que ellos consideraban que no eran necesarios, o para curtir para curtir pieles que seguramente, o para hacer una construcción enorme. Entonces, obviamente, como en todo, algunos indígenas pues se adaptaron más rápido y otros de plano nunca lograron adaptarse. Ahora se dice que además de esto, pues les digo que los jesuitas pues nunca tenían alimento, no producían aquí el alimento suficiente. Entonces les llegaban barcos con provisiones y obviamente estas provisiones las tenían que hacer durar porque no van a creer que el barco llegaba una vez al mes, o sea, no sé exactamente con qué regularidad, pero no me extrañaría que cada 6 meses, una vez al año les llegara barco, ¿no? Entonces
pues obviamente venía cargado muchas cosas, pero pues no se las trataban de administrar los jesuitas. Y para eso, pues las guardaban en almacenes. Y entonces, pues, era difícil para los indígenas entender por qué si había ahí un montón de comida o de cosas, por qué no se las querían compartir los jesuitas, ¿no? Entonces, seguramente, pues, por toda esta violencia cultural y este rollo de las bodegas, pues hubo una revuelta, ¿no? De los jesuitas. La más famosa, pues, es la de les digo, va desde el indígena que se vestía y que andaba ahí detrás del cura, hasta estos indígenas que seguramente algunos que nunca quisieron pisar la misión, y algunos de ellos que terminaron pues levantándose. Entonces, hubo una revuelta en 1734 y bueno, mataron a los jesuitas, dicen que los quemaron y se los comieron. Y se los zamparon. No sé yo qué tan cierto sea eso, pero parece que los quemaron, sí los quemaron. Y pues ya el olor de la carne, ¿verdad? El caso es que pues con eso que no hay que desperdiciar. Porque no se tienen, que yo sepa, registros de que hayan sido caníbales ni nada de eso. Pero bueno, el caso es que esos son puros chismes. Lo interesante aquí pues es que matan a los jesuitas y obviamente pues piadosamente, ¿verdad? Ya saben cómo son de eso de que pon la otra mejilla, pues no, en realidad no sé exactamente en qué momento lo aplican, pero en no. Lo que hicieron fue echarles encima a los soldados, ¿no? Un periodo ahí de represión. Una de las cosas que utilizaban luego también era atrapar a las mujeres o atrapar a algunos y mandarlos a vivir a otros lugares, desarraigarlos, llevárselos lejos. Algunos ni siquiera sobrevivían el viaje. Pero bueno, el caso es que obviamente por estas revueltas pues también va a haber un descenso de la población, ¿no? Y otro grabado, son los únicos 2 grabados que he encontrado. Ahí van arrastrando al jesuita, pero ya, no sean morbosos. Bueno, el caso es que estos levantamientos y enfermedades, bueno, pues son lo mismo sucede en el resto de la Nueva España y de América en general. Una cosa que es muy interesante y que también es considerada como una de las principales causas de la desaparición de los indígenas en la península es el factor aculturación. Y este término y esta teoría la trajo a colación un historiador muy destacado de aquí de Sur California que se llamó Ignacio del Río, el doctor Ignacio del Río. Y él dice que también la aculturación fue y tal vez uno de los más importantes factores que hicieron que desapareciera la población indígena. ¿Qué es esto de la aculturación? Bueno, resulta que, como les he dicho ya, los jesuitas no producían suficiente alimento. Entonces les mandaban un barco con alimentos. Pero les digo que no venía una vez a la semana ni al mes, ¿no? Entonces venía muy esporádicamente. El caso es que no tenían, en realidad nunca tuvieron suficiente alimento como para para estar alimentando a todos los 41.500 indígenas que había en la península. Entonces, el alimento era la única manera de atraerlos hacia la misión. Entonces, como el objetivo de los jesuitas no era poner gordos a los indígenas ni estarlos dando de comer, sino convertirlos, civilizarlos, ¿no? Como ellos creían que era eso, civilizarse. Entonces, lo que se les ocurrió, dijeron, bueno, pues entonces vamos a irlos rotando. ¿Qué es esto? Agarraban un grupo de indígenas, se lo llevaban a la misión, lo tenían ahí 2-3 meses para que aprendieran los rezos, para que se vistieran, para que ayudaran en la misión, y luego los invitaban a que se fueran y traían a otro grupo de indígenas para educarlos. Es ahí donde les digo que los indígenas, cuando les tocaba regresarse al monte, pues ahí dejaban la ropa, se embichaban y regresaban, ¿no? Porque si no los otros pues agarraban un curón de ellos. Bueno,
El caso es que obviamente pues también preferían pues o a los más viejitos o a los niños, porque pues ya sabemos que los niños son los más manejables en la cuestión mental, ¿no? Dan en formación todavía. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Imagínense usted, yo les dije que los indígenas para poder sobrevivir en la península tenían ante prácticamente el desierto en el que vivían, tenían que conocer al detalle plantas, animales, temporadas para poder sobrevivir. Tenían que aprovechar todos los recursos para poder realmente sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa si tú te llevas a los niños en la época a lo mejor más dura del año y te los llevas, ¿no? Ay, bien buena onda. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces, ay, pobrecitos los niños en la época más dura de invierno, me los voy a llevar a la misión a enseñarles la liturgia. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que esos niños, por andar aprendiendo la liturgia, no aprendieron cómo sobrevivir en la época más dura, por ejemplo, en el desierto. Entonces, si al año siguiente a ese niño que ya no está tan niño, ya no le tocó en esa temporada estar en la misión, pues ya no tiene los conocimientos suficientes para sobrevivir en el desierto. Entonces, se rompe los jesuitas, pues rompen, ¿no? Esta cadena de aprendizaje. Este conocimiento, pues ya, ¿no? Probablemente milenario. Entonces, esta es la teoría del doctor Ignacio del Río, muy interesante y que le llamamos a este proceso aculturación. Bueno, el caso es que pues los jesuitas los mandaron al cielo, ¿ah? Y bueno, la cosa ahí estaba, ya los jesuitas ya habían aprendido el idioma, los jesuitas ya tenían ahí dominados a los pocos indígenas que quedaban, ya tenían todo organizado, y tómala, que en 1767 los invitan amablemente a que se vayan. ¿Por qué? Ya es el último tema. ¿Por qué? Pues miren, aquí está Carlos III con cara de que no mata una mosca, ¿no? Pues resulta que en España había habido un cambio en la casa de gobierno. Bueno, los reyes son reyes porque Dios los escogió. ¿Qué es esto? Que las familias reales son, por eso dicen que les corre sangre azul, porque son familias escogidas directamente por la mano de Dios. Entonces, eso llevaba, obviamente, a que, pues, si no querías que tu sangre pasara de azul a morada, o no sé qué color será rojo con azul pues morada, ¿no? Pues no te tenías que tú casar o andar juntando o haciendo chamacos con gente que no tuviera la sangre azul. Entonces, eso significa que, pues, casi todos los reyes de Europa estaban emparentados entre sí, porque, pues, estaba muy reducido ahí ¿no? Las opciones. Bueno, la cosa es que en 1700 se murió un rey un rey de España que se apellidaba, era de los Habsburgo, ¿ok? Porque estaban emparentados, pero eran diferentes ramas familiares. Bueno, el último de los Habsburgo se muere en 1700, el rey de España, y pues el pobre le llamaban el hechizado, porque pues pobrecito, nomás, o sea, desde que nació dijeron, no, creían que no iba a durar mucho. Y pues, era, tenía muy mala salud. Lo ponían tantito en el sol y pum, se les enronchaba. Le miraron, lo miraron así físicamente y pues nomás de ver, dijeron, no, no se va a reproducir. De hecho, creían que se iba a morir, siempre estaban pensando como sopilotes ahí nomás esperando a que se muriera el pobre niñillo, que que a fin de cuentas ni se murió, logró hasta casarse, pero efectivamente no se reprodujo, no pudo tener descendencia.
Y tan era la cosa así que ni siquiera se tomaron la molestia al inicio de educarlo, porque pues decían, este se va a morir. Ni siquiera le daban la educación para que fuera rey, ¿no? Bueno, el caso es que se muere en 1700 este rey, sin descendencia. Y bueno, cuando se muere sin un rey y no tiene hijos, pues le empiezan a salir los parientes por todos lados, porque obviamente pues tiene que sucederle a alguien de sangre azul, de la familia, y pues ahí sí, ¿no? Todos son queridos parientes del rey. Bueno, esa es otra historia, que sería más bien para hablar de historia universal. La cosa aquí es que cuando se muere Habsburgo, le va a suceder en el trono un pariente francés, pero este pariente francés es de la casa de los Borbones. Y entonces se viene un periodo de la historia, ¿no? Que es conocido como las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque estos Borbones van a ser los que van a empezar con el proceso de construcción de los estados nacionales. Esta transición entre los reinos y los países que conocemos en la actualidad. Y en el inicio de este proceso, estos Borbones tenían esta idea de que había que centralizar el poder. ¿Okay? Pues a nosotros ahora nos parece como normal que el Estado centralice el cobro de impuestos, ¿no? Que controle el dinero, el flujo de mercancías y todo eso. En aquella época, en la Edad Media, no era tan así. Entonces, los que empezaron con este rollo en Francia y en España van a ser los Borbones. Entonces, esta onda de centralizar el poder no fue benéfico para los jesuitas. ¿Por qué? Porque resulta que, imagínense ustedes, los jesuitas habían llegado con los indígenas, se habían acercado a ellos, habían aprendido su idioma, les habían enseñado un montón de cosas, les daban alimento y empezaron en Sonora, ¿no? Y en Sinaloa y en otras partes empezaron a producir en donde no se podía, donde antes no había producción. Ya dijimos, en Centroamérica, pues allá estaban allá fue sencillo relativamente, porque pues los aztecas ya tenían redes comerciales, redes de cobro de impuestos. Entonces llegaron los españoles y pues quitaron al rey azteca y se pusieron ellos y pues nada más usaron, ya estaba toda la cosa más o menos organizada. El problema fue cuando encontraron minas, que había minas en Sonora, pero pues o me dedico a sacar de la mina o me dedico a buscar ciruelas del monte, ¿no? Entonces fue gracias a que los jesuitas vinieron, educaron a estos indígenas cazadores recolectores y los pusieron a producir alimento, agricultura y ganadería, que pudieron llegar los mineros a dedicarse a la minería y el alimento pues lo sacaban de las misiones. Bueno, el caso es que cuando llegan los Borbones a la Casa Real y quieren controlar políticamente y económicamente todo, se encuentran con que si hubiera venido el mismísimo rey de España y se le para enfrente aquí a los indios, pues ¿a quién le hubieran hecho caso a los indios? ¿Al rey o a los jesuitas? Pues del rey a lo mejor hasta se hubieran reído de la manera en la que se vestía y las pelucas que usaba. Su lealtad estaba hacia los jesuitas, o a quien conocían o a quien obedecían eran los jesuitas. Pero pues eso no era lo grave, no era nada más un concurso de popularidad. La cuestión era que, pues, el rey, si bien no les daba ayuda económica a los jesuitas para que se aventaran toda esa chamba, pues de menos no les cobraba impuestos. Y pues al inicio está muy bien, pero cuando los jesuitas empiezan a producir y a controlar la producción agropecuaria, pues no están pagando impuestos. ¿Ok? Entonces, tristemente, pero la verdad es que visto desde una perspectiva así muy macro, pues a final de cuentas el rey dijo, pues ya hicieron la chama, pues ya no me sirven, al contrario, ya me estorban los jesuitas, ¿no? Y pues yo me imagino que peor aquí en la península, que además eran los mandamás, ¿no? Así que bueno, lo que hace el rey es que les mandan una carta a todas las misiones jesuitas que había en la Nueva España, les mandan una carta y les dicen, no, bien así, bien dramático el asunto, bien de película, porque les dicen, llega la carta, pero les dicen, no la abran, ábranla, la tienen que abrir tal día a tal hora.
con la intención de que todas las misiones jesuitas abrieran la carta al mismo tiempo. Bueno, pues ahí están, ¿no? Yo me los imagino ahí sentados enfrente de la carta esperando 5, 4, 3, 2. El caso que se llega el momento, la hora, abren la carta y ¿qué es lo que dice la carta? Bueno, pues tienen 5, 4, 3, 2, 1 para que se suban a un barco y se vayan de regreso para Europa, ¿ok? Simple y sencillamente les dicen que se tienen que ir. Y así, algunos así como andaban, ni tiempo les dio de andar agarrando sus tiliches, algunos sí, y órale, se me montan en el banco y pues ahí se ven, los corren, ya hicieron la chamba, ya dejaron aquí su vida, sus conocimientos y todo, bueno, pues ya van de regreso. Así que así es como en 1767 pues los invitan amablemente, ¿verdad?, a que desalojen. Y de esta manera pues ya desaparece la misión. En el caso de California, pues aquí no podían ni autoridades civiles. Entonces sí van a empezar a llegar autoridades y van a mandar autoridades civiles y van a tratar de reemplazar un poco a los jesuitas con los franciscanos. Obvio, esos franciscanos que llegan ya no van a llegar con todas las prerrogativas que tenían los jesuitas de que eran los mandamás y los demás, ¿no? Y pues no va a ser muy fácil para los franciscanos quedarse aquí. De hecho, pues se van al norte y van a fundar algunas misiones los franciscanos allá en el norte, pero pues ya en otras condiciones. Bueno, pues es todo sobre jesuitas. La próxima vez, pues entonces vamos a ver y qué pasó entonces. ¿Cómo empieza? Si ya se murieron los jesuitas, bueno, si ya corrieron a los jesuitas, si ya se murieron los indígenas, bueno, y entonces ¿quiénes van a ser los primeros californios en realidad? ¿Cómo empiezan a ser la actual, ahora sí lo que va a ser la actual, su California? Y pues lo dejamos para otro momento. Les agradezco mucho su atención.